Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al que creo que ya es el 11 webinar que hacemos esta temporada que estamos confinados desde el Colegio de Geólogos. En esta ocasión le hemos pedido a Juan García Portero, de la Delegación del País Vasco, que nos hable sobre hidrocarburos. Él ha querido titular su charla Hidrocarburos, Progreso y Emisiones. Y queremos hablar de hidrocarburos porque, sea como sea, el mundo del petróleo, el mundo de la exploración, sobre todo de los hidrocarburos, es un lugar donde trabajan muchísimos geólogos compañeros nuestros. Y sea como sea, igual que pasa con la minería y algunas otras actividades industriales, tiene una mala fama en la prensa o hay según quién que explican solo los aspectos negativos de esta industria, cuando la realidad y lo que vemos es que es una industria que aparte de aportar muchísimo valor a la sociedad económicamente, realmente nuestra sociedad actual se basa en ellos, ¿no? No hay más que decir que en estos momentos, y gracias a la industria petrolera, todo el material sanitario, la mayoría del material desechable se hace a partir de derivados del petróleo, desde las pantallas de PVC a los guantes a mil materiales más. Y es por eso que es absolutamente imprescindible. Pero bueno, vamos a decirle a Juan García a darle la palabra a él. Antes que nada os voy a presentar a quién es Juan García para los que no le conozcáis. Juan García Portero es un geólogo muy bueno, ¿no? Es un geólogo y muy completo, sobre todo. Él tiene más de 40 años de experiencia, estudió en la Universidad del País Vasco y en su primera etapa trabajó primero en CGS, en recursos minerales. Ya entró a formar parte del EBE, entonces CADEM, cuando ya se formó, y trabajó tanto en geología, con la cartografía geológica de a escala 25.000 del País Vasco, que fue un granito para la geología del País Vasco, como en la exploración de recursos minerales también centrados en el País Vasco. Ya después, ya hace 20 años, que trabaja en la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, que es, bueno, intentaron trabajar en proyectos de fracking, pero sobre todo han tenido gran éxito del proyecto Viura, del pozo Viura, que produce gas. Y también es un gran experto hoy en día en hidrocarburos. Y desde el punto de vista del Colegio de Geólogos, él ya formó parte de la Junta de Gobierno del Colegio de la Delegación del País Vasco desde su primer momento, y también podemos decir como anécdota que los artículos que escribió para nuestra revista Tierra y Tecnología para explicar lo que era el fracking son de las revistas que más se han leído y que han tenido más impacto en los artículos más descargados que ha habido. Y por eso le damos las gracias. Y así más, yo creo que ya le podemos dar la palabra a Juan García. Pues muy bien, muchísimas gracias por la presentación y también por la invitación a este webinar. Y gracias a los asistentes por la asistencia. Bueno, dos cosillas antes de empezar. Nosotros no trabajamos en fracking. En fracking ahora mismo, yo creo que en España ya no trabaja nadie. Sencillamente nosotros trabajamos ahora mismo en convencionales, ¿no? Y otra anotación antes de empezar. Bueno, aunque yo pertenezco al colegio y también soy responsable de exploración de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi y me honra pertenecer a ambas instituciones, no estoy aquí ni como representante ni como portavoz de ninguna de ellas, ¿no? Por lo cual, las opiniones que aquí yo vierta son opiniones personales que están basadas en la bibliografía o en las opiniones de otros. Y, lógicamente, los datos, las cifras, etcétera, también están basados en la bibliografía que a continuación se expone. Bueno, como ha comentado Esther, lo que hemos formado o hemos integrado en lo que es la presentación prácticamente lo que son los hidrocarburos en cuanto a producciones pasadas, presentes y futuras, y también las emisiones que tienen y que tendrán asociadas. Y también vamos a hablar de progreso. Para eso lo que he hecho es distribuir la charla en estos 6 epígrafes. Hay un epígrafe general de introducción y de resumen. Hay uno que es los hidrocarburos, los consumos históricos y las emisiones acumuladas desde que empezaron a consumirse hasta hoy. Un tercer epígrafe hace relación a la situación actual de producción, consumo y emisiones. Y después hay un cuarto epígrafe que a mí me parece muy importante, que son de los hidrocarburos y el progreso. Cómo los hidrocarburos, al menos, son responsables de hacernos vivir actualmente en el mejor de los mundos y en el mejor de los tiempos.
el quinto epígrafe, ya prácticamente el último, es una proyección de futuro, lo mismo en cuanto a producción, consumos y emisiones asociadas, ¿no? Y finalmente el de conclusiones generales, pues que es una diapositiva. Bueno, pues son ahora yo creo que cuarto, yo creo que 45 o 50 minutos lo podemos hacer. Vamos a empezar por el principio, una introducción general y un resumen, muy brevemente, de qué trata esta charla, ¿no? Bueno, la presentación versa sobre los hidrocarburos, el petróleo, el gas natural, su historia, el presente y el futuro. Pero sobre todo también trata sobre dos aspectos relacionados que además son los retos, o probablemente dos de los retos más importantes a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. ¿No? El progreso humano, entendido fundamentalmente como el bienestar de las personas que habitamos en el planeta, y el medio ambiente, entendido también como sobre todo las emisiones que lleva, el efecto de las emisiones que lleva asociado al consumo de petróleo, de hidrocarburos. La línea argumental de la presentación puede sintetizarse en estos tres puntos, ¿no? Los hidrocarburos han sido y son el soporte del progreso humano. Me parece algo que es absolutamente obvio y que vamos a tratar de explicarlo en una serie de diapositivas, ¿no? En el futuro, a partir de ahora, vamos a seguir necesitando los hidrocarburos. Y evidentemente son la mejor herramienta que tenemos para culminar la transición energética y para seguir progresando. Las conclusiones que pueden enunciarse en estos dos párrafos, ¿no? El progreso realmente es el reto transversal e inclusivo, realmente es el reto al que no podemos renunciar, es el mayor desafío que tiene planteada la humanidad en este siglo XXI. ¿no? Y los hidrocarburos son uno de nuestros aliados, uno de nuestros mejores aliados. Y también la segunda conclusión sería que la humanidad seguirá utilizando hidrocarburos en las próximas décadas y lo va a seguir haciendo porque no va a renunciar al progreso, pero sí que es verdad que lo hará con mayor y o mucha mayor eficiencia en su uso. Bueno, pues vamos a empezar por el primero de los epígrafes de desarrollo de la conferencia. Sería los hidrocarburos, el consumo histórico y las emisiones de CO2 acumuladas. Bueno, pues como tal, la humanidad viene produciendo hidrocarburos prácticamente desde los albores, pero de una forma industrial, pues realmente desde mediados del siglo XIX, ¿no? Empezó a producirlos en Estados Unidos. Empezó a producirlo en Estados Unidos allá sobre 1959 y una cosa que a mí me parece siempre importante en relación con el petróleo y el gas es que su consumo industrial ha ido sustituyendo paulatinamente y todavía sigue haciéndolo a otras fuentes de energía que son más contaminantes. El petróleo empezó a sustituir a biomasa y a carbón y sigue sustituyendo. Y no obstante, su producción y consumo, como ocurre con gran mayoría de las fuentes de energía y con la mayor parte de las materias primas, se ha disparado a partir de la segunda mitad de mediados del siglo XX. Esta es una gráfica de la producción y consumo de petróleo en teravatios hora desde el año 1965 hasta la actualidad, prácticamente desde mediados del siglo XX. La gráfica lo que viene a mostrar es que desde ese año, del año 1965, hemos triplicado la producción y consumo de petróleo, que ya en esa época, en 1965, era reseñable, ¿no? Lo anterior, todo eso hace que hasta el presente la humanidad haya producido realmente 1,3 billones de barriles de petróleo. Bueno, ahí está la fuente de donde lo he sacado. El barril, obviamente, es la unidad de volumen más utilizada en la industria del petróleo, ¿no? Estos billones son billones castellanos, son nuestros millones de billones, es decir, desde que empezamos a consumirlo hasta el presente hemos consumido aproximadamente 1,3 por 10 a la 12 barriles de petróleo. Con el gas natural viene a pasar otro tanto. Aunque aquí el hacer el cómputo del consumo habido es algo más difícil, porque hasta mediados del siglo XX, cuando no había capacidad de transportar el gas ni dentro de los continentes, ni entre los continentes, gran parte de ese gas natural que se producía se quemaba directamente sin realmente tener un cómputo de él, ¿no? La industria de extracción y producción de gas es algo más reciente que el petróleo. Y como ocurre con el petróleo, su empleo, su producción y empleo ha ido sustituyendo a otros combustibles que son más contaminantes que él, básicamente la biomasa, el carbón y el petróleo.
y su producción y consumo también se ha disparado desde mediados del siglo XX. En el caso del petróleo, habíamos comentado que se había triplicado. En el caso del gas natural, como veis en la gráfica, con el mismo tipo de unidades, teravatios hora, lo que ha hecho prácticamente desde el año 1965 es multiplicar por 7 su producción y su consumo. Lo anterior hace que hasta el presente la humanidad haya quemado aproximadamente 118.000 BCM. BCM es el acrónimo en lengua inglesa de Billion Cubic Meters. Y en este caso, los billones son billones anglosajones, que son nuestros millardos, nuestros miles de millones. Es decir, la cifra anterior significa que hemos quemado 118.000 por 10 a la 9 metros cúbicos de gas, ¿no? Y esto son las emisiones que hay acumuladas por la quema en realidad estas son por la quema de todos los combustibles fósiles, tanto de gas, petróleo como de carbón. Esto está sacado de esta página web, Our World in Data, que es una de las páginas web en las cuales están parametrizadas o monitorizados muchos de los parámetros de la actividad humana. Esto es las emisiones humanas de CO2 desde el comienzo de la Revolución Industrial en 1751, pues prácticamente hasta la actualidad, hasta el año 2017. Esto es, como ha ido evolucionando la gráfica, prácticamente ascendía de forma muy modesta hasta mediados del siglo XX y a mediados del siglo XX se dispara el desarrollo, se dispara también las emisiones de CO2. Por colores están puestos los grandes países como China o Estados Unidos o las grandes regiones geopolíticas del mundo. Es decir, cuando lo que la humanidad ha emitido como emisiones asociadas a la quema de todos los combustibles fósiles hasta la actualidad aparece ahí en la pantalla. 1,5 por 10 a la 12 toneladas de CO2. Y a continuación lo que aparece es una relación de las áreas geopolíticas que son los líderes en esas emisiones, ¿no? En principio, como principal emisor, con un 33% de las emisiones totales acumuladas, figura Eurasia. Ahí se incluye toda Europa, incluido Rusia y sus países satélites, ¿no? También está América del Norte, que con un 29% de las emisiones, pues es el segundo líder mundial en emisiones acumuladas de CO2 por quema de combustibles fósiles. Y hay un tercer campeón, digamos, en estas emisiones, que son África en su conjunto, que realmente a fecha de hoy ya ha igualado a las emisiones de toda América del Norte. Estos tres países, o más que países, áreas geopolíticas, lo que están indicando es dónde se ha concentrado hasta ahora el desarrollo en la generación de progreso, en la generación de riqueza y, por tanto, también en las emisiones de CO2. Primero en Eurasia, en América del Norte, que enseguida tomó el relevo o el coliderazgo, y más recientemente Asia, que se ha incorporado a estos países líderes en generación de riqueza y en generación de emisiones. El resto de los países o áreas tienen ya valores de emisiones que distan mucho de los tres primeros, ¿no? En las siguientes diapositivas hay un listado ya por países, por grandes países, de cómo se reparten estas emisiones acumuladas hasta la fecha. Esto ya son por países. La única excepción es la Unión Europea de los 28, que aquí se considera como un único país. Bueno, en esa relación Estados Unidos es el campeón, es el que más ha emitido hasta la actualidad. Ahí están las gigatoneladas, los millones de toneladas, y su participación, es decir, ha emitido el 25% de todas las emisiones totales acumuladas. La Unión Europea de los 28 está en el 22% de las acumuladas y China ya lleva el 12,7%. El resto de los grandes países o de los países ya se sitúan con emisiones mucho más modestas y a una cierta distancia de estos tres principales emisiones. La siguiente diapositiva lo que muestra es las emisiones de los países de la Unión Europea de los 28 en valores absolutos y en porcentajes de emisión. Bueno, estos son los 28 países que componen todavía, bueno, que hasta hace poco componían la Unión Europea. Cuando se desglosa ya por países de la Unión Europea, pues realmente las aportaciones a las emisiones mundiales son muy modestas. El que más ha emitido
tanto en valores absolutos como en porcentajes, Alemania. Sus emisiones históricas acumuladas llegan al 5,74% de las emisiones totales. Le sigue Gran Bretaña con un 4,88% y de Francia, que Francia es un país que tiene un desarrollo similar a los anteriores, unas poblaciones también relativamente similares, pero ya un porcentaje bastante menor, el 2,39%. Ahí se nota la aportación que en el pasado y todavía en el presente tiene la generación nuclear en cuanto a la generación eléctrica en Francia, ¿no? El siguiente país es Polonia, que ya tiene una población más modesta, unos 40 millones de habitantes y también unos grados de desarrollo y de riqueza más modestos. Pero aquí lo que se está notando es la gran aportación que ha tenido y que tiene el carbón a la generación eléctrica. Después está Italia, que es un país como nosotros, pero con una población algo superior, y España ocupa ya este lugar bastante modesto. Nuestras emisiones son aproximadamente el 0,89% de las emisiones mundiales globales acumuladas, ¿no? Luego ya el resto de los países que presentan tanto número de poblaciones más pequeños y en algunos casos también en niveles de desarrollo más pequeños, sus cifras son más modestas, ¿no? Pero en todo lo anterior y especialmente en esta diapositiva, lo que ya se muestra, lo que ya se ve es que realmente España pues, roza la irrelevancia en cuanto a emisiones históricas acumuladas de CO2. La mayor parte de los países europeos por sí mismos también, incluidos Alemania y Gran Bretaña, que son los principales emisores. Tengo un poco de retardo al pasar en la siguiente diapositiva, pero bueno. ¿Me oyes, Esther? Sí, se te oye. Sí, tengo un poco de retardo al pasar. Bueno, pero no os preocupéis, por eso igual entre diapositiva y diapositiva tarda algo, ¿no? Bueno, lo anterior, esto siguen siendo emisiones acumuladas de CO2 de varios países como tal. En ordenada las emisiones acumuladas en gigatoneladas, de toneladas por 10 a la 9. Y aquí en las cifras, como siempre, los años, desde 1751 hasta la actualidad. Es decir, aquí están los países europeos, los principales. Veis el cursor también, ¿no usted? Sí, lo vemos. No muevas el cursor cuando hablas. España está aquí abajo, muy abajo. Italia también sigue muy abajo y tanto Francia como el Reino Unido están muy abajo. China y Estados Unidos son los que están muy arriba en cuanto a emisiones globales acumuladas y tanto en este campo como en el campo de las emisiones actuales y de las futuras es donde realmente está el campo de batalla en la mejora de este tipo de las emisiones de CO2, ¿no? Pues la conclusión de esta diapositiva es la misma. Rozamos lo irrisorio en cuanto a las emisiones históricas acumuladas de CO2. A ver, la siguiente. Bueno, con eso pasaríamos a la situación actual. Es decir, hemos visto las emisiones, las producciones y emisiones históricas acumuladas y ahora vamos a ver en este cuerpo de la presentación cuál es la situación actual, la producción y consumo de hidrocarburos y las emisiones que se les asocian. Bueno, lo que hay aquí, lo que se muestra en la siguiente diapositiva son producciones y consumos mundiales, tanto de petróleo como de gas natural. Aquí, en la parte derecha del gráfico, lo que he puesto es las producciones y consumos anuales de petróleo. Esto, bueno, la fuente siempre está indicada, siempre está indicado de qué fuente se ha tomado. Esto se ha tomado de la estadística de BP. Y básicamente, para tener una cifra redondita, se puede decir que estamos hablando de unas producciones y consumos aproximadamente de 100 millones de barriles diarios en el mundo. Un poco arriba, un poco abajo, estamos en 100 millones de barriles, ¿no? Y en el gráfico lo que he puesto, cuáles son los países o las zonas geopolíticas que más producen y más consumen. Bueno, el líder en producción es Estados Unidos. Prácticamente en toda la historia ha habido siempre el líder de producción, excepto en algunos intervalos. Desde que empezó a producir también no convencionales, es el líder destacado en producción. También es uno de los grandes consumidores. El siguiente país consumidor es la Federación de Rusia, o Rusia como tal. Sigue siendo siempre el segundo en las estadísticas. Y ahí su consumo es bastante menor que el de Estados Unidos. El tercer gran productor es Arabia Saudita, que aquí no está puesto como productor individual, sino que está metido dentro de lo que es la producción de Oriente Medio. Realmente los grandes consumidores son
Estados Unidos, pero ahora mismo ya el liderazgo del consumo mundial lo tiene Asia-Pacífico, que incluye a China. Los consumos de China son prácticamente 14 millones de barriles diarios, pero el consumo de toda Asia-Pacífico rondan prácticamente los 36 millones, frente a los 24 millones de barriles diarios que consume América del Norte, ¿no? El resto de los consumidores son mucho más modestos. Y aquí, tanto para el gas como para el petróleo, abajo del gráfico he puesto las producciones y consumos de la Unión Europea. La Unión Europea de los 28 está consumiendo aproximadamente cada día 13,3 millones de barriles de petróleo. Y España, pues la producción en la Unión Europea es pequeñita, en España pues prácticamente a efectos estadísticos ni figura, ¿no? Mientras que el consumo en España está rondando el millón de barriles, 1,1, 1,3, como pone ahí, ¿no? Esto es del año 2018, de la última estadística del BPP, y aquí lo que aparece es el último dato que tengo de la revista World Oil, del número de abril de 2020, que son datos que hacen referencia a febrero de 2020, es decir, de hace 3 meses, ¿no? La producción mundial en el mes de febrero era de 97 millones de barriles día. Es decir, ya se notaba ahí algo el descenso por no consumo en China, y los líderes seguían siendo Estados Unidos, en este caso, para el mes de febrero con 17, con 18 prácticamente millones de barriles, Rusia con 11 y Arabia Saudita pues prácticamente con 10 millones de barriles, ¿no? Esto en cuanto a producciones actuales de petróleo. Las producciones de gas se muestran en la parte izquierda de la pantalla, que supongo que tienen que aparecer así. Vale, hay consumos y producciones. Bueno, prácticamente en gas el consumo y la producción normalmente se da en consumo y producción por año y en BCMs, en los billion cubic meter, en los billions anglosajones. También está sacado de la misma fuente, de la estadística de BP del año 19, y ahí estamos hablando aproximadamente de consumos de 3.900 BCMs por año. Los consumidores y los mayores consumidores y los mayores productores vienen a ser prácticamente también el mismo. El principal productor es Estados Unidos, con 715 PCMs al año y un consumo prácticamente igual, algo mayor, de 817 BCMs, ¿no? El segundo gran productor es Oriente Medio en su conjunto, con 590 y con un consumo ya también bastante alto. La Federación de Rusia sigue siendo también un gran productor de gas, como es de petróleo, aunque su consumo también es menor, ¿no? Asia-Pacífico, lógicamente, fundamentalmente debido a China y a la India, tiene ya unos consumos altos, tan altos como los de Estados Unidos, un poco superiores, 825 PCMs por año, aunque con su producción todavía no es tan alta, ¿no? El resto tiene producciones y consumos mucho más modestos, pero en algunos casos, como en África, tanto en petróleo como en gas, empiezan a ser unos grandes exportadores y uno de los grandes productores del mundo. La Unión Europea y España vuelve a tener producciones muy modestas. La producción de gas en la Unión Europea no llega a los 100 BCM año, lo tenéis ahí, y su consumo no llega a los 500. Andamos consumiendo aproximadamente 458 BCM al año. Es decir, somos muy dependientes de la producción externa. En España, en nuestro país, el consumo es de aproximadamente 32 BCM año. Anduvimos por 30, 27 en la época de la crisis y ahora nos hemos recuperado ya a 31,5. Nuestra producción, tanto de petróleo como de gas, es absolutamente anecdótica y en estas estadísticas a escala mundial pues ni siquiera aparecen. Nosotros, evidentemente, somos prácticamente 100% dependientes de la producción de gas y de hidrocarburos en otros sitios del mundo. Bueno, aquí hay unas consideraciones adicionales que me gusta hacer y que van en la línea de lo que ha comentado también Esther en la introducción. Bueno, en España, hablando del petróleo en España, la producción es cero prácticamente. El consumo es de ese 1,3 millones barriles de petróleo al día, y ese consumo nuestro, el consumo de España, representa aproximadamente el 1,33% del consumo mundial, del consumo global de petróleo. Es decir, es un consumo modesto, pues también en habitantes pues somos los que somos.
En cuanto a la Unión Europea de los 28, la producción también es modesta, 1,55 millones de barriles día. Su consumo ya es un poco mayor, es decir, consumimos 13 millones de barriles de petróleo día. Y eso representa aproximadamente el 13,33%, 32% del consumo mundial. Muy lejos del porcentaje que representa el consumo en el área de Asia-Pacífico, en América del Norte o incluso en Oriente Medio, que tienen poblaciones de desarrollo algo menores. Es decir, también en esto, lógicamente, el parámetro a destacar es que España pues roza la irrelevancia en cuanto al consumo de petróleo. La Unión Europea de los 28, que somos ya algo más de 500 millones de habitantes, pues bueno, es algo más significativa, pero sus consumos también se están estabilizando y serán declinantes en el futuro. Y aquí hay una cosa que sí conviene destacar y que se repite a lo largo de otras diapositivas de la presentación. A mí no me salen ahora salen. Es decir, lógicamente, el petróleo y el gas natural, pero específicamente el petróleo es una de las materias primas en las que se cimienta el progreso de la humanidad, ¿no? Lo va a seguir siendo así en las próximas décadas y en ello se basará el progreso que se pueda conseguir, especialmente en los países más pobres y para las personas más pobres. Ese progreso, que es una de nuestros asignaturas pendientes, pues lógicamente seguirá dependiendo de la disponibilidad que tenga el mundo para petróleo. Bueno, hay otra consideración que también va en línea con lo que han comentado Esther, es decir, el petróleo sigue moviendo el mundo, ¿no? Usándolo, seguimos moviéndonos en el sentido literal de la palabra, pero también seguimos creando riqueza y desarrollo tecnológico. Y esto, la riqueza y el desarrollo tecnológico, son nuestras mejores defensas contra nuestros peores enemigos. La pobreza, la mortalidad infantil, la malnutrición, las enfermedades, la incultura, etcétera, ¿no? Es decir, el petróleo se utiliza para muchas cosas, se utiliza en el transporte, realmente para movernos. Y eso actualmente significa el 50% prácticamente de la utilización del petróleo. Pero después hay otras industrias como la petroquímica, la industria, la construcción, la generación, etcétera, que también representan porcentajes importantes del consumo de petróleo, que probablemente crecerán incluso en el futuro. La lista de productos en nuestra vida diaria que se fabrican a partir del petróleo es casi infinita. Ahí he puesto una relación de dónde puede irse. Eso es la página web de ACIER, que es la Asociación de Empresas Exploradoras y Productoras de Petróleo de España, que tiene un tríptico en el cual hay una amplísima gama de productos en los cuales se utiliza el petróleo. Pero incluso en muchos de los fármacos están desarrollados a partir de moléculas orgánicas que se producen como subproductos o como derivados del petróleo, ¿no? Es decir, el petróleo lo necesitamos actualmente. Vamos a poder reducir parte de su empleo, de lo que empleamos en el transporte. En eso lo reduciremos en un porcentaje probablemente significativo en las próximas décadas, pero seguiremos necesitando el petróleo. La humanidad lo va a sustituir en parte, pero vamos a seguir necesitando como probablemente una de las materias primas más importantes para mejorar el nivel de vida de todos los seres humanos, que es la principal misión que debemos tener, ¿no? Y obviamente por eso los países que lideren el progreso mundial seguirán investigando, produciendo y consumiendo petróleo. No solamente los países que lideren el progreso mundial, sino los que quieran progresar. Seguirán investigándolo, produciéndolo y consumiéndolo. Hay unas consideraciones adicionales similares para el gas natural, que empiezan por lo que representa la producción y el consumo de gas natural en España. Bueno, si sale en pantalla. Bueno, en España la producción es anecdótica prácticamente, el consumo esos 31,5 ppm al año, que representa ni siquiera el 1% del consumo anual. Es decir, en esto incluso nuestro porcentaje anual es más pequeño que en el del petróleo. La Unión Europea en su conjunto produce menos de 100 BCM al año y consume prácticamente 458. Ese consumo de la Unión Europea de los 28 países representa prácticamente el 12% del consumo mundial, ¿no? Un porcentaje lejano al de Asia-Pacífico, que representa el 21%, o el de América del Norte, del conjunto de los 3 países que la integran, que representa el 26%.
solamente Estados Unidos como nación. Estados Unidos tiene unos 310 millones de habitantes, la Unión Europea tiene unos 513, pues Estados Unidos representa el 21%, la Unión Europea el 11,85%. También en cuanto a gas natural, rozamos la irrelevancia en consumos actuales. La Unión Europea es algo menos irrelevante, pero sus consumos también están estabilizando y seguirán declinando probablemente en el futuro. El gas natural es otra de las materias primas en las que se cimienta el progreso y el bienestar humano, y lo va a seguir siendo así en las próximas décadas, como vamos a ver en alguna de las diapositivas de la presentación. Obviamente es una energía de transición que está sustituyendo ya a otras fuentes energéticas que han sido más contaminantes y que lo son, como el carbón y el petróleo. Y esto que a nosotros nos parece un poco lejano, esto está jugando un papel preponderante, importante, y lo va a seguir jugando en los países que tienen mayores emisiones, como son Estados Unidos y China. Gran parte de su reducción de emisiones vendrá de la sustitución de carbón y petróleo por gas natural. Bueno, también ha comentado Esther en la introducción algo que es absolutamente evidente, aunque en España ahora mismo estamos un poco alejados de ello, ¿no? De ello es que la exploración para hidrocarburos realmente es un excelente nicho de actividad para los profesionales y las profesionales de la geología, ¿no? Realmente es un nicho de mercado en que, sobre todo en lo referente a la exploración, también la producción, pero fundamentalmente la exploración, realmente es prácticamente no tenemos competencia como, digamos, como profesionales en lo que es la exploración y producción de hidrocarburos. Y es una industria, cuando en los países en los que es una industria relevante, pues realmente esos países normalmente son un nicho de mercado, realmente un paraíso profesional para los geólogos. Daros cuenta que a las cantidades de petróleo y de gas que se consumen anualmente en el mundo, eso implica descubrir nuevos yacimientos, independientemente del tamaño, que muchas veces están ya muy profundos, para lo cual hay que poner en práctica lo mejor del conocimiento geológico y lo mejor de muchas ciencias interdisciplinares. Por lo cual, aquí jugamos un papel importante, y en los países en los cuales esa es una industria próspera, para nosotros es prácticamente una bendición. Y también hay un dato muy importante a destacar, y es que realmente el conocimiento que genera la producción de hidrocarburos ha sido, es y por continuará siendo probablemente la mayor o una de las mayores contribuciones que las ciencias geológicas reciben para su progreso, y especialmente en todo lo relacionado con el conocimiento, la interpretación y la valorización del subsuelo. Bueno, y hecho estas anotaciones, hemos visto cuáles son las producciones y los consumos tanto de gas como de petróleo. En esta gráfica, que es muy similar a la gráfica de los consumos de las emisiones acumuladas, aquí están lo mismo las emisiones, pero esta vez referentes a un año. Hacen referencia al año 2017, que es el último que está recogido en este sitio web, y las emisiones de todos los países en el año 2017, las emisiones conjuntas, suman 36,15 gigatoneladas o millardos de toneladas. Y ahí están los dos principales emisores actuales de CO2. China es actualmente, como nación individual, la más destacada, con 9,84 gigatoneladas. Le sigue Estados Unidos con 5,27, y el resto de Asia y Pacífico, es decir, Asia y Pacífico, donde no está incluida a China, con 5 gigatoneladas, ¿no? La Unión Europea de los 28 está ya en una posición más discreta, con 3,54 gigatoneladas, y el resto de los países o de las zonas geopolíticas, pues realmente ya tienen unas emisiones que son mucho más modestas. Es decir, en las emisiones históricas acumuladas se estaba denotando dónde estaban los centros de progreso, los centros de creación de riqueza en el mundo. Aquí también, en estas emisiones que representan la imagen de un año, del 2017, también lo que se está denotando es dónde están los centros de producción de riqueza, los centros de desarrollo, y también, en algunos casos, los centros donde hay mayor concentración de producción. Pero es obvio que de la Unión Europea
que es donde empezó el progreso y el desarrollo humano, pues ha habido una cierta migración a Estados Unidos y ahora mismo la migración se está completando o se está ampliando, cogiendo Asia-Pacífico y especialmente China, ¿no? Es decir, esto también implica, como en algunas de las gráficas anteriores, que el terreno de juego en el cual en el futuro se pueden lograr los grandes recortes en disminución de emisiones, que no es España ni la Unión Europea, sino que fundamentalmente son China, Estados Unidos y Asia-Pacífico. Bueno, esas eran las emisiones totales, no de gas y de petróleo, sino de todos los combustibles fósiles, de hecho, de todos los tipos de emisiones que hay. Esto es lo mismo, la misma curva, pero no por países, los colores ya no representan aquí países, sino que representan fuentes de energía o fuentes de emisión, de emisiones, ¿no? Para el año 2017, las mismas emisiones, lógicamente las emisiones son las mismas, 36,5 gigatoneladas. Y esto es lo que el porcentaje, el valor de las emisiones de cada uno de los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. El carbón representa el 40%, todavía representa en el mundo el 40% de esas emisiones. Lógicamente, el recorte futuro en las emisiones, un recorte importante irá ligado a la disminución de las emisiones de carbón, a utilizar menos carbón en generación sobre todo. El petróleo representa el 35% de las emisiones mundiales anuales, que lógicamente en el futuro también se recortará porque parte de las emisiones asociadas al transporte se anularán y parte de las emisiones asociadas incluso a generación también se pasarán a ser emisiones de gas. El gas, lógicamente, emite menos, contamina menos que el carbón y el petróleo. Bueno, antes, en la primera había una emisión, una tabla en la cual se recogían las emisiones y su aportación en porcentaje a las emisiones mundiales de los grandes países, pero sobre todo de las regiones geopolíticas. Aquí está ya desglosado por países, exclusivamente por países, quitando la Unión Europea, que se considera la de los 28 un país. Bueno, China el líder, Estados Unidos el líder y el tercero sería la Unión Europea ya a una cierta distancia, ¿no? El resto de los países individuales, incluyendo India, que aunque está ganando o está incrementando sus emisiones a lo largo de los últimos años, todavía está lejos de los tres principales emisores, ¿no? Luego, como veis, algunos de los países luego ya tienen, ya sean poblaciones menores o también niveles de desarrollo o nivel de empleo de combustibles fósiles menores, y son los que completan esta lista. En la siguiente diapositiva, lo que aparece es de nuevo el desglose en base a los 28 países que forman la Unión Europea de los 28. Esta es la lista de la Unión Europea de los 28. El primero sigue siendo Alemania en cuanto a emisiones. Fijaros ahí que Alemania en sí misma, por sí misma, representa el 2,21 de las emisiones totales anuales del mundo. Gran Bretaña, el 1, peladito, el 1% aproximadamente. Francia representa el 0,99, no llega al 1, y hay aquí, como en las acumuladas, se ve la importante aportación que tiene en su generación eléctrica la energía nuclear. En Polonia, que es un país con menos habitantes y con menor desarrollo, y con el 0,9, prácticamente lo mismo, lo que se ve es la gran aportación del carbón en su generación eléctrica. Italia y España siempre andamos ahí un poquito a la par. Italia tiene algunos habitantes, unos cuantos habitantes más que nosotros, y nosotros representamos aproximadamente cada año el 0,8, el 0,78 del porcentaje total de las emisiones totales, ¿no? El resto de los países europeos pues ni siquiera llegan a esos porcentajes porque ya normalmente tienen poblaciones más pequeñas, ¿no? En las emisiones históricas acumuladas rozábamos la irrelevancia. Aquí las seguimos rozando. Evidentemente, nuestras emisiones, las de España, incluso las de los países de la Unión Europea, por sí mismos, o la Unión Europea como 28 estados, realmente son unas emisiones muy modestas, muy pequeñas. Bueno, eso es, hemos repasado hasta aquí cuáles han sido las producciones y consumos acumulados, las emisiones y consumos anuales. Claro, las producciones y consumos de gas y de petróleo han sido grandes a lo largo de la historia.
Recordar que en el petróleo estábamos hablando de 1,3 billones de barriles. En el gas natural estábamos hablando de 118.000 BCM consumidos hasta la actualidad. Estamos hablando que cada día estamos consumiendo la humanidad 100 millones de barriles al día, 35.000 millones de barriles al año y prácticamente 3.900 BCM cada año. También hemos visto las emisiones acumuladas y las emisiones por año. Pero realmente una de las cosas que queda por ver es si esas emisiones que ha habido acumuladas a lo largo de la historia y las emisiones que hacemos cada año sirven para algo, realmente sirven para algo. Esas emisiones son el subproducto que tiene o que ha tenido el progreso humano, y el progreso humano nos ha llevado a vivir el mejor de los mundos y el mejor de los tiempos, como pone ahí. Pues la frase no es mía, pero la adopto porque creo que refleja fidedignamente la realidad, ¿no? En esta gráfica, lo que hemos puesto es una gráfica de la evolución del progreso humano en función de 3 parámetros que lo explican perfectamente. La esperanza de vida en verde, es esta curva en verde, la población en azul, la riqueza, entendida como riqueza per cápita de la humanidad, y como un parámetro que lo explica, las emisiones de CO2. Es decir, las emisiones de CO2 que las hemos hecho aumentar de una forma brutal desde el principio de la revolución industrial, pero fundamentalmente desde mediados del siglo XX, nos han servido para hacer que estos 3 parámetros que definen el progreso humano también se hayan disparado desde el comienzo de la revolución industrial y muy fundamentalmente desde mediados del siglo XX, ¿no? Es decir, esto aquí en las ordenadas están los valores de las diferentes gráficas que explican el progreso. En abscisas lo que está es los años aquí en el comienzo de nuestra era cristiana hasta la actualidad, hasta el año 2000, ¿no? Aquí vemos que en la historia de la humanidad ha habido algo que ha roto, realmente ha partido en dos esta historia. Ese algo es la incorporación de los combustibles fósiles en la revolución industrial y más fundamentalmente del petróleo y del gas natural a partir del siglo XX. Es decir, hasta llegar a la revolución industrial, la absoluta atonía de estas gráficas que reflejan el progreso humano, esto es la historia de un fracaso. Aquí lo único que hubo es fracaso para la humanidad, miseria, malnutrición y muerte. Y esto por el contrario, es el recuento de una liberación o de una victoria. Es decir, de hecho, este cambio en la tendencia de las curvas es lo que habitualmente se llama el gran escape, es decir, el escape desde la pobreza hasta la riqueza, ¿no? Y estas curvas lo que muestran es que el progreso humano realizado hasta la fecha se ha logrado a costa de aumentar las emisiones de CO2. Posiblemente, seguro, no hubiésemos podido progresar si no hubiésemos utilizado los combustibles y especialmente el petróleo y el gas. Y ahora, por eso, vivimos aquí arriba, en lo alto de todas las curvas, y eso significa vivir en el mejor de los tiempos y en el mejor de los mundos que la humanidad haya conocido. Es decir, no hemos emitido en balde todas esas gigatoneladas o billones de toneladas que hemos emitido al CO2, nos han servido para que la humanidad viva ahora en la mejor etapa de su historia. Es decir, todo eso ha sido posible porque el ciclo del progreso lo que ha hecho es funcionar a ritmos cada vez más acelerados a medida que incorporábamos carbón, petróleo y gas a nuestros consumos. Es decir, el ciclo del progreso, hay una representación aquí muy básica, hay en principio 3 procesos que lo mueven. Nosotros estamos aquí en el suministro de materias primas y de energía, recursos geológicos y otros. Existe la producción de alimentos y la mejora de la salud y el aumento de la esperanza de vida. Todo eso hace que la riqueza aumente, el capital financiero disponible sea mayor, eso hace que la tecnología se desarrolle, hay más tecnología, mejor conocimiento, el capital humano aumenta tanto en personas como en su formación y todo esto lo que hace es que el progreso vaya aumentando con ratios cada vez más elevados en los últimos 2 siglos y en las últimas décadas. Realmente lo que mueve el
el ciclo del progreso es la riqueza y la tecnología, entendido como conocimiento. Pero todo ello se basa todo ello se basa en la disponibilidad de energía concentrada, barata, abundante y fiable, que es probablemente la mejor definición de los hidrocarburos. Puede haber otro tipo de definiciones, aquellas que se basan en su composición química, etcétera, etcétera. Pero realmente, si alguien quiere definir los hidrocarburos, la mejor definición que puede adoptar es energía concentrada, barata, abundante y fiable. Y eso se basa porque todos estos tres procesos que hay aquí son todos ellos muy dependientes en el uso intensivo de la energía. Es decir, esta parte de la presentación se subtitula El mejor de los mundos y el mejor de los tiempos. Y hay una serie de gráficas que lo apostillan. Bueno, esta es una de las gráficas, está tomada de esta página web, Human in Progress, y especialmente de la persona que la dirige, Marian El Tupi, que él considera que es la gráfica más importante del mundo, la gráfica más importante en la historia de la humanidad. Esa es la gráfica de la evolución de la riqueza humana. Esto está también desde el comienzo de nuestra era cristiana. No pasó nada hasta 1800, comienzos de la Revolución Industrial, y prácticamente no pasa nada hasta mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX la gráfica se dispara, es decir, la riqueza de la humanidad aumenta de una forma absolutamente desproporcionada. Es decir, desde que empezamos a emplear y a utilizar fundamentalmente petróleo y gas natural, como hemos visto en algunas de las primeras diapositivas. La clave es la creación de la riqueza. La creación de la riqueza se ha basado y se sigue basando en la disponibilidad de energía abundante, barata, como son los hidrocarburos, ¿no? Y sus gran escape. Y la creación de riqueza no es un proceso que suma cero. Es decir, creamos riqueza, pero esa riqueza está beneficiando a todo el mundo. Se reparte por toda la humanidad. Y lo interesante, lo más interesante de todo es que lo está haciendo a ritmos cada vez más acelerados. Bueno, y hay una serie de gráficas en las cuales se demuestra por qué esta afirmación del mejor de los mundos y el mejor de los tiempos. Todas ellas están tomadas de Rosling, que es un libro absolutamente maravilloso, Factfulness, y de su página web, esta que veis aquí abajo. Esta es la primera de ellas, la esperanza de vida de la humanidad, desde el año 1800, básicamente cuando empezó la revolución industrial hasta la actualidad, 2017. En 1800, la esperanza de vida de los seres humanos era de 31 años. En el 2017, la esperanza de vida media de la humanidad, no de los países desarrollados, sino de toda la humanidad, de los países ricos y los países pobres, es 72 años. Es decir, esto ha ido creciendo desde que empezamos a utilizar combustibles fósiles, pero fundamentalmente se ha disparado desde finales de la Segunda Guerra Mundial, desde mediados del siglo XX, cuando hemos empezado a utilizar masivamente petróleo y gas. A partir de ese momento, la curva de la riqueza se dispara hacia arriba. La curva de los parámetros buenos, como es la esperanza de vida de la humanidad, también se dispara hacia arriba. Porque esa riqueza que hemos generado no es un proceso de suma cero. Es una riqueza que se reparte por todo el mundo y que está beneficiando a todo el mundo y a ritmos cada vez más acelerados. Y si queremos mejorar la esperanza de vida, la esperanza de la vida de las personas en el mundo, no nos queda más remedio, no va a quedar más remedio que aumentar su riqueza, porque la esperanza de vida de las personas y el PIB, la riqueza per cápita de las personas, es una relación lineal, es biounívoca, como se muestra también en esta gráfica, tomada de la misma fuente, de Rosling. Aquí los círculos son su famosa gráfica de burbujas. Las burbujas significan países. Cuanto más grandes son, significa que tienen más población. Y los colores significan zonas geopolíticas. Este color amarillo representa Europa, Eurasia, este color rosa, Asia, etcétera. Es decir, la esperanza de vida y el PIB per cápita está absolutamente relacionado. Es una relación lineal. Es decir, pero más que eso, en los países más ricos, en todos ellos, afortunadamente, la esperanza de vida de las personas es mayor que de 74 años, en todos los países. Y, sin embargo, en los países pobres, desgraciadamente, en todos ellos, la esperanza de vida
no supera los 64 años. Es decir, si queremos que las personas vivan más años, vivan mejor, tenemos forzosamente que aumentar su riqueza. Hay otra serie de gráficas siguientes que inciden en la misma vía. Esta es la evolución de la mortalidad infantil, fallecimiento antes de 5 años, desde el año 1800 hasta la actualidad. En el año 1800 era prácticamente el 50%, el 43,3% de las personas fallecían antes de cumplir los 5 años. Actualmente es el 3,91%. La disminución ha sido bestial, pero lo más importante prácticamente es que en el año 1960, que para muchos de los que estamos aquí ahora atendiendo la conferencia es muy cercano en nuestra vida, realmente ese porcentaje todavía era el 18,5. Es decir, la disminución ha sido todavía mucho más drástica desde mediados del siglo XX, cuando hemos venido produciendo y consumiendo los hidrocarburos. Hoy en día no llega al 4%. Obviamente todavía esta es una asignatura pendiente para la humanidad, especialmente en África, que representa el 8%. La riqueza que veíamos que se estaba creando en aquella gráfica no suma cero, se reparte por todo el mundo, afortunadamente para toda la humanidad. No podemos dejar de crear esa riqueza como humanidad, porque si dejamos de crearla, tampoco les llegará al resto de los seres humanos que les hace más falta que los que vivimos en los países occidentales. Hay dos gráficas más. Esta es las personas que viven en la pobreza extrema también desde 1920 hasta la actualidad. En 1920 el porcentaje era del 90% de las personas vivían en una pobreza extrema. Hoy se entiende por pobreza extrema vivir con menos de $2 al día. Ahora ha pasado de ese 90%, ha pasado al 10%, pero volvemos a encontrar el mismo parámetro, la misma clave. La mitad de ese declive se ha producido en los últimos 40 años, desde que llegamos produciendo y consumiendo masivamente los hidrocarburos, el petróleo y el gas. Aún así, todavía hay prácticamente 1.000 millones de personas que viven en el mundo en una pobreza extrema. Tenemos que seguir creando riqueza y desarrollo para que esa riqueza y desarrollo llegue a todas las personas en el mundo como está haciéndolo en las últimas décadas. Y ese tiene que ser el objetivo prioritario en las próximas décadas. Y todo esto enlaza con lo que vamos a tratar en la siguiente parte de la presentación. Esta es una de las últimas gráficas, que es el acceso a la educación. Lo mismo, desde 1820 hasta 2015. En 1820 el acceso a la educación, se entiende aquí la secundaria, prácticamente estaba constreñido al 17% de la población mundial. Hoy en día ya llega al 86% de toda la población mundial. Es decir, extender la formación a toda la humanidad es uno de los principales retos que todavía tiene la humanidad pendiente. Porque básicamente porque los retos a los cuales nos estamos enfrentando en el presente y en el futuro, los retos son gigantescos. Son unos retos muy difíciles de abordar. Pero ahora nuestra potencialidad es mucho mejor que lo fue nunca antes en la historia de la humanidad. Nuestra potencialidad ahora es sublime, porque somos muchas más personas en el mundo y gracias al progreso generado somos muchas más personas con un nivel de formación mucho mayor. En cualquier campo de las ciencias, de la técnica, ahora hay muchísimas más personas que nunca antes en la historia de la humanidad, mucho mejor formadas, con mayor capacidad económica para invertir en exploración, en investigación y con mayores recursos para hacerlo. Es decir, ahora mismo la humanidad puede considerarse como un cerebro colectivo y conectado, compuesto por un número de mentes que crece cada año, cada década, y con una cualificación que también crece en progresión geométrica. Esto es la parte imprescindible, la parte menos prescindible para solucionar todos los problemas de la humanidad. Y una de las gráficas que siempre me gusta poner, esta gráfica muestra cómo... A ver, un momento. Esta gráfica muestra cómo ha ido desarrollándose la población humana a lo largo de la historia. Aquí abarca desde el año 10.000 antes de nuestra era cristiana hasta la actualidad.
Y aquí lo que se va mostrando es la población en diferentes años. Somos actualmente unos 7.600 millones de personas habitando el planeta. Probablemente en el año 2035 llegaremos a los 9.600 y quizá en el año 2100 andaremos entre los 9.500 y los 11.000 millones. Es decir, la única forma para que esto no sea un problema para el planeta es que esas personas sean ricas, estén bien formadas y desarrollen o aporten un gran valor a la solución de todos los problemas de la humanidad. Es algo que no podemos dejar de desarrollar, ¿no? Y eso, todo eso enlaza con el contenido del último de los cuerpos en los cuales está basada o construida esta presentación. La proyección de futuro, entendida en cuanto a consumo, a producción y consumo de hidrocarburos y de emisiones. Bueno, aquí hay dos o tres puntualizaciones que me gusta hacer por antelación, ¿no? Una de las cosas, es decir, cuando uno quiere analizar cuál va a ser el futuro del petróleo y el gas, bueno, si el petróleo y el gas fuesen a agotarse en función de los grandes consumos que hemos tenido y que tenemos, pues no habría, el epígrafe se acabaría enseguida. Sencillamente se van a acabar y punto. Bueno, pues estas dos diapositivas primeras son para desechar esa base de partida. Ni el petróleo ni el gas se van a acabar. Es decir, las reservas probadas, por reservas probadas se entiende la parte más conservadora en la que normalmente se establecen los recursos de un recurso natural, ¿no? Son las reservas que ya están probadas y que se pueden sacar. Son mucho menores siempre que los recursos que son técnicamente extraíbles. Esto está sacado de dos fuentes. De esta fuente para reservas de las décadas pasadas y de BP para las más recientes. Lo que está aquí mostrando es que en el año 1953, es decir, desde el 53 hasta ahora hemos consumido mucho petróleo, pero en el año 1953 las reservas probadas eran de 146 por 10 a la 9 barriles de petróleo. Desde el 53 hasta la actualidad hemos consumido mucho petróleo y, sin embargo, las reservas probadas han aumentado hasta 1.729 por 10 a la 9 barriles. Es decir, tenemos unos consumos impresionantes cada año, pero, sin embargo, las reservas probadas aumentan y los recursos técnicamente extraíbles aumentan todavía más. Para el gas natural, la gráfica es la misma. Estas son las mismas fuentes, BP para las más recientes. Las reservas aumentan a pesar de los consumos que también aumentan, ¿no? En el año 1950 o 60, realmente el gas prácticamente no se consumía, porque no había forma de transportarlo. Cuando no se consumía, las reservas probadas eran prácticamente inexistentes. Eran 7, por 10 a la 12 metros cúbicos. Son trillions cubic meters en sentido anglosajón. Desde entonces hasta la actualidad hemos consumido cantidades ingentes de gas natural, sin embargo, sus reservas probadas han aumentado en la ratio que aumenta. Es decir, el futuro del gas y del petróleo no es dependiente de que se vayan a acabar. Sea cual sea su futuro, no depende de su escasez. No vamos a tener escasez de gas ni de petróleo en el futuro. Entonces, vamos a ver lo que va a pasar. Si pasa diapositiva. Bueno, entonces aquí, y enlazando también con el cuerpo anterior de la presentación, lo que quiero decir es cómo podemos integrar el uso de gas y de petróleo para vencer a las dificultades, los retos que tenemos presentes, ¿no? Hombre, está claro que en la actualidad la humanidad está venciendo a los principales enemigos que ha tenido a lo largo de su historia, que son las gráficas que hemos visto en las anteriores diapositivas: la mortalidad infantil, el hambre, las enfermedades, la muerte prematura, etcétera. Y en parte ese éxito se basa en la disponibilidad de energía concentrada, abundante, barata y fiable, que es los hidrocarburos. Evidentemente, antes de entrar a discutir qué va a pasar con los hidrocarburos en el futuro, lo que está expuesto aquí, es un combate al cual la humanidad no puede renunciar, porque en ello está en juego la vida de millones de personas.
pero especialmente los que viven en los países más pobres. En ello está la vida de esos 7.600 millones de personas que ya somos en el mundo, de los 9.500 que podemos ser al 2050 o de los 11.000 millones que podemos ser en el año 2100. A eso no podemos renunciar. Y eso es un combate colosal, el que tenemos planteado como humanidad. Y solo se puede ganar creando riqueza y progresos a ritmos crecientes, no solo como lo hemos hecho en el pasado, en las últimas décadas, sino a ritmos crecientes. Esa es la única solución que tenemos para garantizar que las condiciones de vida de los seres humanos vayan a ser dignas en el futuro. Por eso, siempre digo que el crear riqueza y progreso es el reto transversal e inclusivo, el imprescindible, el que no se puede renunciar de la humanidad en el siglo XXI, porque es la llave que nos puede permitir triunfar en el resto de los retos colosales que nos esperan, esos relacionados con mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Bueno, hombre, es obvio que a lo largo de los últimos 50 años, 70 años, la humanidad ha demostrado que lo puede hacer. Hemos visto cómo lo ha hecho en las gráficas de las diapositivas anteriores. Lo hemos hecho porque hemos tenido a nuestra disposición y hemos utilizado energía concentrada, abundante, barata, fiable, hidrocarburos. Lo podríamos seguir haciendo con la misma táctica, pero ahora lo que surge es otro problema, quizá otro enemigo. El enemigo es que las emisiones de gases de efecto invernadero, generalizando las emisiones de CO2, potencialmente pueden ser un problema para el futuro, con una gravedad o trascendencia potencial que sea la que sea o acabe siendo la que acabe siendo, aconseja reducir las emisiones. Es decir, todo el mundo hoy está de acuerdo en que las emisiones deben reducirse. Obviamente, la humanidad, para solucionar este problema, tiene que conjugar, tiene que barajar los dos objetivos. El objetivo que tiene que fijarse la humanidad tiene que ser ambicioso. Y realmente el único que, en mi opinión, es moralmente presentable es ganar ambos combates, mejorar aceleradamente las condiciones de vida de las personas y evitar que el subproducto que actualmente tenemos en el proceso, la generación de emisiones, no malogre ese proceso. Si nos fijamos solamente como un objetivo cortar las emisiones, lo podríamos hacer relativamente fácil, pero entonces cercenaríamos el otro objetivo, mejorar las condiciones de vida de las personas. Bueno, esto es lo que se discute en este cuerpo de la presentación y vamos a ver cómo será ese futuro, vamos a analizar cómo será ese futuro y el papel que los hidrocarburos jugarán en ese futuro. Y ahora pasamos a ver cuáles son las previsiones de utilización de hidrocarburos en el futuro. Bueno, esto es sacar la bola de cristal. Y para sacar la bola de cristal, en cuanto a energía y en cuanto a emisiones, normalmente utilizo estas dos fuentes. La Agencia Internacional de la Energía, International Energy Agency, la IEA y la US Energy Information Administration. De aquí están sacadas todas las gráficas y todos los números. Y en esta diapositiva hay tres factores, tres rasgos que a mí me gustan, que son los más destacados. Todos están de acuerdo en que en el mundo futuro está más poblado y sus habitantes serán más ricos. Si son más ricos, van a estar mejor formados y van a tener mejor capacidad para aportar soluciones al futuro de la humanidad. Me gusta. Esto es un buen signo de futuro. Las dos fuentes que consulto también me dicen que en el mundo futuro se consumirá más energía y se producirá más hidrocarburos. Se producirá y se consumirá. Bueno, bien, porque en eso seguirá basado el desarrollo de la humanidad. Pero también dice que seremos capaces de hacer más con menos, que vamos a ser más eficientes. Y también lo que dice las fuentes es que en el mundo del futuro las emisiones energéticas aumentarán. Lógicamente va a aumentar el consumo de hidrocarburos y gas y por eso van a aumentar. Pero también en esto ganaremos. Vamos a ser más eficientes y haremos más emitiendo menos. Bueno, y estas son varias de las gráficas que están concretamente en el EIA. La población va a aumentar sobre todo en los países no OCDE. En los países de la OCDE la población más o menos permanecerá igual. Pero la renta per cápita, la riqueza de las personas va a aumentar en todos los países del mundo, tanto en la OCDE como en la no OCDE. Y aquí está la clave de la historia, es decir,
podemos seguir generando riqueza utilizando hidrocarburos, pero tanto la intensidad energética, la energía que hay que producir para generar un dólar de riqueza, una unidad de riqueza, y las emisiones, la intensidad de emisiones de CO2, las toneladas emitidas por unidad de riqueza, todo eso va a disminuir. Y esta es la clave de la cuestión. Va a disminuir a pasos, sobre todo con inclinaciones, con pendientes mayores, tanto en los países de la OCDE como la no OCDE. Esta es parte de la clave del futuro. En cuanto a lo que es la producción y consumo de petróleo, esta es la gráfica que muestra la EIA, la agencia americana. En rojo lo que se ve es la producción-consumo actual en el año 2018. Recuerden, rozábamos prácticamente los 100 millones de producción-consumo cada año. Es decir, ahí la EIA hace tres escenarios: un escenario medio, un escenario de precio de petróleos altos, que significa desarrollo tecnológico, desarrollo económico alto, y un escenario de precio del petróleo bajo, que significa desarrollos más bajos. En los tres escenarios prácticamente se va a un consumo de hidrocarburos muy similar. Básicamente, de la actualidad a 2050 estamos hablando que pasaríamos de 100 millones de barriles día aproximadamente a 120 millones de barriles día. La otra fuente, la Agencia Internacional de Energía, lo que da es este cuadro. Prácticamente la producción actual en 2018, eso es 98, prácticamente 100 millones de barriles al año, y la Agencia Internacional de la Energía da tres clases de escenarios. Uno que se llama el current policies, que es que las cosas sigan como están actualmente, y entonces nos iríamos al año 2030 a 110, es decir, aumentaríamos un 10% el consumo que tenemos, y para el año 2040 a 120 millones de barriles día, que más o menos coincide con lo que dice la agencia americana en sus tres escenarios. Después hay un escenario de policies que implica introducir algunas mejoras medioambientales, con lo cual disminuirían las emisiones, pero aún así estaríamos hablando de emisiones de consumo de petróleo un poco más altas que las que tenemos. Y después tiene un Sustainable Development, que es un escenario que realmente no es muy realista, en el cual sí disminuiría lo que es el consumo de petróleo. Pero prácticamente estamos de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo que la humanidad va a seguir consumiendo petróleo al menos hasta el horizonte del año 50. Bajarán los países de la OCDE, básicamente, lo sustituiremos más, sobre todo en transporte, y crecerán en los no OCDE. Bueno, aquí hay una cosa que también antes he comentado. Bueno, y este es el escenario para el gas natural, también de la Agencia Internacional de la Energía. Lo mismo, los mismos. El consumo actual, prácticamente 3.800, 3.900 BCM por año. Y aquí, bueno, la Agencia Internacional de Energía lo desglosa por gas convencional y gas no convencional, y en el cuadro anterior por petróleo convencional y petróleo no convencional. Bueno, una de las cuestiones que queda clara es que los hidrocarburos no convencionales, como ya habíamos dicho en algunos de los artículos que antes Esther había comentado, llegaron en su día para quedarse, se han quedado y seguirán presentes en el futuro. Aquí la Agencia Internacional de la Energía, incluso en su escenario más constrictivo, más restrictivo en cuanto al uso de los combustibles fósiles, prácticamente en todos el consumo de gas natural aumentará de aquí al futuro, ¿no? Es decir, la humanidad va a seguir consumiendo gas natural, es una energía de futuro en cualquier escenario que uno consulte, aumenta, y va a ser el principal pilar para la transición energética. Crecerá tanto en los países no OCDE como en los OCDE. Ahí hay una rata. Bueno, y esto es de la agencia americana. Esta es la evolución de las emisiones de CO2 producidas en los procesos relacionados con la generación y consumo de energía. Prácticamente de aquí hasta el año 2050 va a subir, la gráfica sube un poco más, pero básicamente sube por la aportación de los países no OCDE, porque la aportación de los OCDE va a seguir muy similar o incluso va a disminuir. Bueno. Y este es un escenario que está disponible en Howard World in Data. Es un escenario de cómo van a evolucionar las emisiones aquí en
en ordenadas en número en valor de las emisiones y aquí en años. Desde el presente hasta el año 2100. Hombre, evidentemente hacer una estimación de futuro al año 2100 con lo cambiante que son todos estos parámetros puede ser un poco excesiva. Pero bueno, al menos yo la he cortado en el año 2050 y aquí se dibujan básicamente 5 escenarios. El escenario 1 básicamente representa que nada cambie, incluso que ni se implementen las políticas restrictivas de emisiones que ya existen. Eso da unas emisiones que en el futuro se disparan, ya sea al año 50 o incluso al año 2100. ¿No? El escenario 2 que veis aquí es el de current policies, que todo sigue igual, que prácticamente no varía nada, y el escenario 3, 4 y 5 introduce ya, es el resultado de introducir políticas muy restrictivas en cuanto a emisiones. Bueno, lógicamente el 4 y el 5, que son restrictivas, realmente son tan poco realistas como el escenario 1, se va a un declino de las emisiones que incluso en el año 2050 pues es ya notable y en el 2100 todavía más. Bueno, ahí están los datos que también los pueden consultar todos ustedes entrando en la página web y aquí hay una descripción de esos tipos de escenarios que es lo que he comentado antes. El escenario 1 realmente implica no establecer ningún tipo de restricción, eso es un escenario real, el mundo no va por ahí, ¿no? El escenario 2 es el de current policies, que realmente es también conservador porque establece que no se van a introducir ninguna restricciones nuevas, pero tampoco da cabida en este tipo de escenario avances tecnológicos, ni siquiera que sean muy disruptivos, sino sencillamente significativos. Y si algo nos ha demostrado la evolución del progreso humano en las últimas décadas, es que eso es muy difícil de predecir y realmente la evolución de la tecnología da unos saltos impresionantes de unas décadas a otras. Es decir, es un escenario que es poco realista también. Bueno, el escenario 3 ya contempla que todos implementemos los compromisos planteados en el Acuerdo de París de 2050. Aún así, hasta 2050, de 2015, aún así, hasta 2050, nuestras emisiones aumentarán. Pasada ese umbral ya disminuirían. Y el escenario 4 y 5 son la representación de lo que pasaría en cuanto a las emisiones si se introducen las normativas restrictivas que establece el IPCC para que el aumento de la temperatura no llegue a 2 grados hasta 2050 o no llegue a 1,5. Realmente el no llegar a 1,5 para el objetivo para el año 2100 haría que esas emisiones se desplomasen. A mí eso yo creo que no es realista, hay mucha gente creo que no es realista ni recomendable, porque especialmente lo que se refiere a las emisiones que se alcanzarían en el año 2050, que es un escenario muy cercano en el tiempo, implica que se pararía el desarrollo económico no ya en los países occidentales, sino en todo el mundo, ¿no? Y ese escenario yo pienso que es tan poco realista como el escenario 1. El 1 y el 5 son poco realistas, el de current policies es poco realista en cuanto a costo conservador y el 3 y el 4 son poco realistas en cuanto al nivel de restricción que uno introduzca. Realmente el camino por el que el mundo muy posiblemente irá es que se alcanzarán resultados de escenarios superiores, 3, 4 y 5, con restricciones de escenarios más bajos, de escenarios más benignos en las restricciones, los 2 y los 3. Eso solo se puede hacer aumentando las ratios de progreso y de innovación, haciendo que el desarrollo tecnológico sea más rápido, lo que la humanidad viene haciendo desde mediados del siglo XX. Eso no es una quimera, eso se puede hacer si hacemos que nuestras ratios de progreso sigan evolucionando de la misma forma que lo han hecho en el pasado inmediato, ¿no? Entonces, el objetivo que tiene que fijar la humanidad, el único que nos resulta moralmente presentable, es mejorar aceleradamente las condiciones de vida de la humanidad y evitar que el subproducto de ese progreso, las emisiones, la logren el fin anterior. ¿Cómo se podrá conseguir ese objetivo? Pues lo que hemos comentado antes. Consiste en ser capaces de generar más riqueza, más progreso, con consumos de energía que sean decrecientes y con emisiones de CO2 que sean incluso todavía más declinantes. No es ninguna quimera, es lo que la humanidad, es el camino que ya hemos emprendido y que lo que llevamos haciendo en las últimas décadas. Esto es las emisiones
de diferentes países, la Unión Europea en su conjunto incluido, desde el año 1751 hasta el 2007. Es también de Howard in Data. Esto lo que significa es que los países más desarrollados, los países de la OCDE, como la Unión Europea de los 28, España, Italia, Francia, Gran Bretaña, Reino Unido, llegó un punto en el cual emitieron sus máximas emisiones históricas. A partir de ese punto siguen generando riqueza, siguen generando progreso, pero sus emisiones son menores. Es decir, los países desarrollados generamos más riqueza, consumiendo menos energía y emitiendo menos CO2. La Unión Europea en su conjunto llegó a su máximo emisor en el año 1979, que estaría aquí en la gráfica. Cada uno de los estados que se ve ahí ha llegado a un año concreto. Alemania llegó antes, Estados Unidos lo ha alcanzado en el 2007 aquí. Es decir, los ciudadanos de la Unión Europea somos más habitantes que los que la Unión Europea tenía en el año 1979. Todos ellos, nosotros vivimos mejor. Incluso trabajamos muchas menos horas al día, pero lo hacemos consumiendo menos energía y emitiendo menos CO2. Este es el camino que tiene previsto la humanidad recorrer a lo largo, al menos, de lo que son las próximas décadas, las 1 o 2 próximas décadas. Bueno, acabo con una de conclusiones generales. Son 6 conclusiones. La primera es obvia. Los hidrocarburos se han ido consumiendo masivamente desde el principio del mediados del siglo XX. La segunda también es evidente, pero a veces no resulta tan obvio, ¿no? Y que han sido el soporte del extraordinario progreso que la humanidad ha experimentado desde mediados del siglo XX. Y es responsable, obviamente, de parte de las emisiones industriales habidas. El petróleo y el gas, los hidrocarburos, seguirán utilizándose en volúmenes similares y o ligeramente similares, en el caso del petróleo, y o superiores, el gas natural, a los actuales en las próximas décadas. Con lo cual las emisiones van a seguir aumentando en ratios de ¿no? Seguirá utilizándose petróleo y gas porque la humanidad no va a renunciar a aumentar su riqueza, su progreso y a mejorar el nivel de vida de todos los seres humanos. Ese es nuestro principal objetivo y nuestro mejor aliado en todos los frentes, incluida la transición energética. Para solventar todos estos problemas, al menos de momento, vamos a necesitar seguir consumiendo hidrocarburos. Lo que sí va a hacer el mundo de las próximas décadas es conjugar el uso de los hidrocarburos con una mayor y mucho más eficiencia en los procesos energéticos e industriales. Va a hacer menos, va a crear más riqueza con menos energía y con menos emisiones, y también con cambios en las cestas energéticas, lógicamente. Y aquí hay una sexta conclusión, que es la última de la presentación, es decir, con todo este escenario, con lo poco que España y Europa pinta en este escenario mundial, cualquier recorte de emisiones que se plantee en España o incluso en la Unión Europea de los 28 no tendrá la más mínima capacidad de producir una disminución que sea significativa en las emisiones mundiales. Lo hemos visto en los diferentes cuadros y en las diferentes gráficas, ¿no? Cualquier error que nuestro país cometa en este tema implicará pérdida de competitividad industrial y de pobreza en el conjunto de la nación. Bueno, la presentación acaba aquí. Aquí hay 3 páginas de bibliografía, alguna de las cuales es absolutamente recomendable. Esas las he destacado con este fondo amarillo, ¿no? Aquí hay 2 en la primera página, la de Epstein y la de Glockany, que nos dicen cuál ha sido la aportación que han tenido los hidrocarburos al desarrollo de la humanidad, lo que yo he tratado de sintetizar en 6 o 7 diapositivas. Estas 2 son 2 obras maravillosas que lo describen de una forma absolutamente obvia. Y el de Epstein es un libro, Glockany es un informe de unas 20 páginas. Los 2 son de absolutamente recomendables para su lectura. Norberg, Progress, tiene razones para mirarlo en el futuro con optimismo, y Pinkers vienen a demostrar lo que yo también he tratado de desarrollar en 3 o 4 diapositivas. Cómo ha sido el progreso de la humanidad desde la revolución industrial, pero muy fundamentalmente desde el mediados del siglo XX, ¿no? Pinker establece que eso se debe a la utilización de la ciencia, el humanismo y el progreso, pero lógicamente todo ello está basado en la generación de riqueza que nos han traído los hidrocarburos.
aquí hay otros 2 o 3 libros que son absolutamente deliciosos. Ramez, lo que dice el Infinite Resource, el poder de las ideas en un planeta finito, y Simon, The Ultimate Resource, hacen referencia a lo mismo. El recurso infinito, el recurso último es la mente humana, somos las personas que trabajamos en un planeta, en un mundo que es finito. Los recursos que presenta ese mundo son finitos, como lo son los hidrocarburos, pero esos recursos nunca se acaban. Es decir, el hombre es capaz de desarrollar los recursos hasta el máximo e incluso antes de que lleguen a su agotamiento, pasar a otro tipo de recursos, ¿no? Y aquí también hay un libro que es absolutamente delicioso, que es el de Rosling, del cual vienen la mayor parte de las gráficas que muestran cómo ha sido la evolución de la humanidad, sobre todo la evolución de la humanidad en lo que afecta al nivel de vida de las personas, a las condiciones de vida, etc. Este es un libro absolutamente delicioso para leer. Y si uno no quiere leerlo, puede entrar en su página web, que es Gapminder, en la cual están todos esos gráficos de burbujas, etcétera. Realmente da una descripción del mundo actual que no se parece en nada a la creencia que nosotros tenemos del mundo. La mayor parte de la humanidad piensa que el mundo está mucho peor de lo que en realidad está. Es absolutamente delicioso descubrirlo en cualquiera de esos libros. Bueno, se lo dejo al Colegio de Geólogos. Aquí está la descripción de cada uno de esos libros, de qué va, y estos 2 en concreto, que están en la bibliografía, pues son los que describen mejor que los otros cuál ha sido el progreso que los hidrocarburos han hecho a la humanidad. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Por mi parte, nada más que decir, y perdón por haberme extendido algo más de lo habitual. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu disertación, sobre todo por ser tan optimista y tener una visión tan optimista del mundo, que buena falta nos hace oír estas cosas ahora. Más que, bueno, le da vitaminas y gasolina a nuestros ánimos. Lo que quería decir que tú... Sí. Dime. El optimista no soy yo. Bueno, pero la visión optimista al menos es tuya. Que lo que quería decir es que tuvimos la semana pasada un webinar también sobre geoética. Y esto enlaza mucho hacia estos temas de geoética, porque generalmente hablamos de geoética en temas, digamos, siempre negativos, siempre hablar de catástrofes, denunciando catástrofes en lugar de dando soluciones para que la humanidad progrese, y por eso en este sentido me ha gustado mucho tal como lo planteas tú, ¿no? Que los geólogos trabajando podemos colaborar mucho en el progreso de la humanidad, ¿no? Que es lo que nos atañe. Efectivamente, si recordáis, en el ciclo del progreso, uno de los procesos que había era la extracción, la producción de materias primas minerales. Nosotros, como colectivo, bueno, y más gente, están en ese proceso. Y eso es uno de los procesos que mueve el giro del progreso. Porque el problema es que son muy intensivos en el consumo de energía. Este libro en concreto es maravilloso. Pero además, un libro que se basa en datos, en el análisis de los datos. Y es absolutamente descriptivo de ese problema que tú comentas, porque este hombre lo que hace también es unas encuestas, no solamente a la población, digamos, estándar, al ciudadano medio, lo que hace encuestas en los líderes políticos y también en los directores de los departamentos de la Organización de las Naciones Unidas. Y realmente todos nosotros, los que tenemos un nivel de formación más alto, menos alto, incluso los que lideran las naciones y las grandes corporaciones, tienen una imagen del mundo, de las condiciones en las que está el mundo y sobre todo de las condiciones en las que están las personas, que están ancladas en mitad del siglo XX, en los años 50 y 60, antes que se produjese ese desarrollo de las curvas positivas hacia el cielo y del hundimiento de las curvas negativas hacia afuera. Y lo representa muy bien. Y además en su página web, que también la indico ahí, Gapminder, con todos esos gráficos de burbuja, realmente esta presentación que yo he hecho aquí, o el esfuerzo que me haya costado el hacerla, si alguien lee alguno de estos libros, que son recomendables para todos, pero especialmente para los más jóvenes, yo me daría absolutamente por satisfecho. Es más, si alguien se olvida de y
y se centra en la bibliografía y lee al menos los que yo he subrayado, realmente esto ha valido la pena. Hablando de bibliografía, me recuerda aquí Paco Guillén desde Murcia que hace poco hemos publicado, hemos editado lo de la Sociedad de Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, un monográfico sobre la historia de los hidrocarburos, centrado en España, en el que tú hiciste el capítulo de la historia de los exploración y explotación de hidrocarburos en la cuenca vasco-cantábrica. Que el que esté interesado en estos temas, bueno, aquí han puesto el enlace en el chat. Y luego, bueno, también te quería comentar que, a ver, hay un comentario o pregunta de Adi Amata, que es vocal del colegio, que te dice: con el abaratamiento actual y previsión futura de las tecnologías de generación renovables, parece que la tendencia a nivel mundial es más bien la contraria a lo que comentas, Juan. Se está yendo más hacia rebajar y evitar el posible uso del petróleo y gas natural. ¿No crees que las actuales regulaciones internacionales para proteger el medio ambiente irán más en contra de la industria del petróleo y gas? Bueno, vamos a ver. Uno de los epígrafes de la presentación eran las estimaciones de futuro. Bueno, las estimaciones de futuro, como he comentado, son bolas de cristal, pero realmente yo los datos no me los he inventado yo, los he sacado de estas dos fuentes que en cuanto a energía que se genera y a las diferentes fuentes de energía y a cómo evolucionarán en el futuro, de las que yo conozco, son las más autorizadas, digamos, la Agencia Internacional de la Energía y la US Energy Information Administration. De ahí he sacado los gráficos, es decir, tanto para evolución de la población, del PIB, como para evolución de los consumos y producciones de petróleo, el que veis ahora en la página, ¿no? La diapositiva, la de la izquierda es la de la agencia americana. El de la derecha, que estoy señalando con el cursor, ese es el de la Agencia Internacional de la Energía. Yo, como tú comprenderás, aquí la puedo comprender, no tengo ninguna estimación, sencillamente lo que leo. Y estas son las fuentes más que yo conozco que son más optimistas, ¿no? En la definición de hidrocarburos hay una palabra, una de las palabras es concentrada. Es decir, el hidrocarburo es una fuente de energía concentrada, sobre todo el petróleo y también el gas natural. Uno de los problemas que tiene el desarrollo a gran escala para suministrar las necesidades energéticas de todo un país, uno de los problemas que tienen las energías renovables, ninguna de ellas es concentrada. Con lo cual, el que sea concentrada tiene además una concentración medioambiental. Cuanto más concentrada es, tienes que utilizar las unidades de terreno o la superficie para generar las mismas unidades de energía. Es evidente que la humanidad evolucionará en las próximas décadas a tener una cesta energética, que se recoge también en la última diapositiva, de las conclusiones en las cuales se vayan dando cabida cada vez más a las fuentes renovables. El problema, el question mark en todo esto, es si las fuentes renovables, todas ellas en su conjunto, van a ser capaces de suministrar una parte muy significativa de todo el consumo energético de los países. Y lo que sí tengo claro, esto ya sin basarme en nada, es que el desarrollo, la transición energética, el desarrollo, es decir, la historia de la humanidad es una historia de transición energética, desde quemar madera, quemar carbón, quemar petróleo, quemar gas, y en el futuro vamos a generar la energía con otras fuentes. De quemar madera a quemar carbón tardamos muchos años, porque nuestro nivel de conocimiento era bajo. De quemar carbón a quemar petróleo también tardamos muchos años, porque tardamos muchos años en descubrir cómo utilizar el petróleo. Incluso tardamos muchos años en saber cómo utilizar el gas, no cómo utilizarlo, sino cómo utilizarlo masivamente, cómo transportarlo de un sitio a otro. Es decir, para cambiar todo eso y que haya otras fuentes de energía que sustituyen a todo lo demás, lo acabaremos consiguiendo, pero lo acabaremos consiguiendo tanto más rápidamente cuanto mayor riqueza generemos en el ínterin, y esa riqueza implicará mayor desarrollo tecnológico. Aún así, para desarrollar todas las fuentes, todas las energías renovables, digamos, las inversiones tanto monetarias
como humanas que hay que realizar van a ser todavía ingentes. Esas inversiones nunca se podrán hacer desde la pobreza. Para hacerlas tendremos que ser cada vez más ricos, tendremos que generar mayor riqueza. Hasta que no tengamos nada como los hidrocarburos que nos permitan generar esa riqueza, no podemos parar el ciclo del progreso, el ciclo de generar riqueza, porque entonces pararíamos la mejora en las condiciones de vida de la humanidad y pararíamos también la transición energética porque no seríamos capaces de hacer desarrollos rápidos de las nuevas tecnologías. Muy bien, Juan. Frank Figuera pregunta sobre qué opinas del posible impuesto al CO2 para incentivar su desuso. También sobre la alternativa que pueda suponer la energía nuclear, que parece que está de capa caída. Bueno, vamos a ver, el impuesto al CO2 lógicamente es algo que ya existe y es un parámetro que los países lo pueden manejar a su antojo. Evidentemente, que el impuesto al CO2 se incremente, lo que hará es que el consumo de combustibles fósiles sea menos atractivo. En los impuestos, en las tasas impositivas, como en todo, siempre hay que tener un cuidadosísimo equilibrio, hay que ser muy cuidadoso en el equilibrio entre lo que ese impuesto, en el caso del CO2, puede hacer para detraer, para deprimir un poco su consumo y lo que puede hacer para parar el desarrollo de riqueza y de tecnología, para arruinar países, corporaciones, etcétera, ¿no? Eso sí, como impuesto, como idea, se ha utilizado en el pasado, se utiliza ahora y seguramente en el futuro se utilizará. Lógicamente, los impuestos, todos ellos, hay que utilizarlos con una precaución exquisita, porque son obvios las ventajas que pueden proporcionar, en este caso, disminuir CO2, y en otros casos pueden proporcionar aumento de recursos, recursos monetarios para los gobiernos, pero si uno se pasa del punto de equilibrio, pues lo que puede hacer es tener consecuencias que sean malas. Pero como concepto está en el presente y estará en el futuro. Y en cuanto a la energía nuclear, hombre, la energía nuclear en sí considerada es buena en relación en cuanto a las emisiones. En las gráficas que salía las emisiones de CO2 históricas acumuladas de Francia y las emisiones de Francia de cada 2 años, se veía que Francia participa en porcentajes mundiales mucho más bajos o bastante más bajos que países de su ámbito, países europeos, que tienen prácticamente la misma población y el mismo desarrollo, participan mucho más bajo porque Francia desde mediados del siglo XX, fundamentalmente desde finales del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, está utilizando la energía nuclear. Obviamente, la energía nuclear es una energía que desde el punto de vista de las emisiones es positiva. De hecho, también en una de las diapositivas de la presentación se dice que el consumo del gas, a diferencia del de petróleo, también aumentará de aquí a 2050 en los países de la OCDE, es decir, los países occidentales. Y uno de los factores por los que va a aumentar es porque los planes de Francia es a ese objetivo temporal y a más largo plazo sustituir parte de sus nucleares, que evidentemente no emiten, por gas natural. Con lo cual eso va a hacer que las emisiones de Francia y las de la OCDE también en parte van a aumentar por ese tema. En cualquier caso, el tema de la energía nuclear, también viendo cualquiera de las fuentes que habitualmente uno puede ver, en los países occidentales, básicamente en los países europeos, con el presente que tenemos, es una batalla perdida, es un tren que ya ha pasado y en el que nosotros, en principio, no nos vamos a montar, a menos que haya cambios absolutamente disruptivos y se pueda cambiar, ¿no? Lo que sí es un tren que no ha pasado es tanto en Estados Unidos, en Canadá, incluso en Australia, y sobre todo es un tren que no ha pasado y que se desarrollará, que tendrá un mayor desarrollo en China y en India, que son los países que van a liderar el uso, el empleo de la energía nuclear de aquí al futuro. Y está bien porque China, incluso a 2050, será el campeón en cuanto a emisiones por uso de carbón, ¿no?
Está bien porque además desarrollarán los reactores de futuro que van a ser mucho más seguros que los del presente y además no van a tener el problema de los residuos que tienen los del presente. Nosotros hemos perdido ese tren, pero hay parte de la humanidad que no lo ha perdido, que lo desarrollará y lo mejorará. Como fuente energética, les servirá a ellos para utilizar menos carbón, para tener atmósferas más limpias, pero que como todo el progreso de la humanidad, al final nos acabamos beneficiando todos. Muy bien, muchas gracias, Juan. Bueno, yo respecto a lo que preguntaban sobre el impuesto al CO2, yo creo que siempre hay un efecto perverso de este impuesto y es las transacciones comerciales que hay vendiendo los derechos de emisión a otros países y todo. O sea que es un tema muy complejo. Ya lleva muchos años este mercado, ¿no? Y el tema no sé. Y en los temas complejos en los cuales hay un punto de equilibrio que una vez superado entras en unos efectos perversos, pues la complejidad viene de ahí y las consecuencias futuras dañinas vienen de ahí, de que es muy complejo y es muy difícil saber dónde está ese punto de equilibrio. Bien, pues yo no sé si hay más preguntas. A la gente nos pregunta, vemos que nos pregunta mucho si colgarás esta presentación. Les hemos dicho que en vídeo, estará en formato vídeo mañana o el lunes probablemente, ya en ICOG Televisión. Si tú quieres proporcionar a alguien la presentación, o como veas, Juan, si la quieres colgar o... Lo puedo proporcionar a quien me la pida. No sé si hay un correo en alguna... Yo he dado algunos el correo tuyo de Gmail, pero en privado, quien la pida, le mando en privado tu correo Gmail. Otra de las cosas que Esther, dejarosla a vosotros, al ICOG, vosotros la distribuís a quien quiera. Sí, perfecto. Pues ya lo oís, el que la quiera, nosotros la tendremos y se dirigís a ICOG, al correo del ICOG y ya está. O bueno, aquí pone, mira, aquí pone a quién se la puede enviar. Vale, ya se la enviaremos, ¿de acuerdo? Vale, bueno, otra cosa, entonces, para distribuir la presentación directamente al ICOG. Al correo del ICOG, por favor, se os dirigís ahí y a Juan. Sí, porque veo que mucha gente la pide. Es que Juan, tienes muchas... Oye, y te doy las gracias. Menos una cosa, ahora voy a aprovechar para reñirte. Que has puesto el gráfico de la evolución de la población, no reñirte, entre paréntesis, que ha sido el único jarro de agua fría, de la evolución de la población, la cantidad de población que hay durante el siglo XX, y entonces se ve una caída, y pones ahí Spanish Flu, me cachis la mar, ponle otro nombre, que es que nos deprime ver eso. Esther, no, que cambia la presentación y pon una gripe, una epidemia. La epidemia se llama así porque fuera española. Cambia. Se llama así porque precisamente en España no influyó tanto. Se llama así porque mató a muchos europeos, pero no. Pero que pero es como se llama el 18. Oye, pero bueno. Para distribuir la presentación directamente a través del ICOG. Si alguien tiene alguna pregunta, se puede dirigirme a mí a ese email que creo que estáis viendo en pantalla, ¿no? Sí. Bueno, si alguien vale, perfecto. Voy a para alguna pregunta más específica. Y muchísimas gracias por la bibliografía también, que ha estado muy bien. La bibliografía es lo mejor. Es decir, bueno. Es lo que te da una visión realista del mundo. En este caso concreto, de cómo está el mundo, cómo ha evolucionado de una forma vertiginosa en las últimas décadas, para bien, pero para bien de toda la humanidad, porque hemos creado mucha riqueza y esa riqueza se distribuye en toda la humanidad. No es un proceso de suma cero, que se oye por ahí muy a menudo. Se ha distribuido, la gráfica de la riqueza va así para el cielo y las gráficas buenas van también para el cielo a partir de mediados del siglo XX. Y las gráficas malas van para abajo porque esa riqueza que se ha generado se ha repartido. Y después la bibliografía, otros dos libros de la bibliografía están muy bien para ver cuál es el aporte específico de los hidrocarburos a esa generación de riqueza. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, la gente también te da las gracias por el chat. Y Nieves, ya puedes... Pues la presentación te la mando más